Buenas tardes, hoy 25 de junio de 2021 iniciamos nuestra tercera sesión de la serie de webinars que estamos desarrollando sobre estructuras de concreto. En este caso vamos a estar tratando hoy el tema de concreto posttensado. Así que voy a activar mi pantalla para que iniciemos. Por favor, se les agradece en todo momento mantener sus micrófonos en silencio, sus cámaras apagadas para que podamos enfocarnos bien en la presentación. Al final vamos a tener una sesión de unos 20-30 minutos para responder preguntas de la presentación del día de hoy. Permítame compartir pantalla para que comencemos. Muy bien, hoy estamos al tercer día en esta serie de webinars sobre consideraciones para el diseño y construcción de estructuras de concreto. En las semanas pasadas estuvimos viendo los temas 1 y 2 y el día de hoy, 25 de junio, nos vamos a enfocar en el concreto posttensado. Vamos a ver los fundamentos, las normas, el control de calidad, importante. Estas sesiones yo las estoy haciendo de forma complementaria para los cursos académicos que dictamos en la licenciatura de Ingeniería Civil. Así que si usted ve algunas consideraciones muy básicas, pues tenga presente que están enfocadas para sesiones de estudiantes. Hemos abierto el compás también para egresados, para profesionales, de que siempre habrá algún componente de repente que le pueda resultar de provecho. Así que todo el mundo es bienvenido en esta gran familia de la Facultad de Ingeniería Civil. Los estudiantes actuales, los que fueron nuestros estudiantes y ahora ejercen la profesión a nivel de campo y a nivel profesional. Así que bueno, vamos a dar inicio. Como les decía, el día de hoy vamos a estar cubriendo el tema número 3 de concreto posttensado, los fundamentos, las normas, el control de calidad. Y como una introducción, a manera de reseña histórica, en 1886, P.H. Jackson registra una patente donde propone el empleo de tirantes pretensados provistos de anclaje, de rosca o de cuña, a manera de refuerzo para el concreto. Posteriormente, en 1919, Wettstein introdujo los tablones elásticos de hormigón, con el objeto de alcanzar una resistencia del concreto lo más alta posible. Utilizó inicialmente como armadura cuerdas de piano. Observe lo ingenioso. Pronto se dio cuenta que carecía de sentido colocar en el concreto esos alambres sin tensarlos, así que procedió a tensarlos y los colocó próximos al fondo. Con notable intuición pensó que la adherencia del concreto a la armadura era función de la superficie específica de contacto, por lo que empleó gran número de alambres delgados en lugar de utilizar barras de mayor sección. Y eso es exactamente lo que nosotros hacemos hoy en día. Utilizar cables con diámetros pequeños para el diseño de las losas. Por eso en nuestro medio, en la gran mayoría de los casos, utilizamos cables de media pulgada y acero de refuerzo en losa de diámetro pequeño, entre la número 3, la número 4, la número 5, la número 6. Número 3 más que nada para si hay que hacer reforzamientos de estribos para el cortante en las zonas de punzonamiento crítico, pero para el refuerzo longitudinal de la número 4 a la número 6. Eso provee una cantidad de refuerzo suficiente para que el espaciamiento entre las barras no sea tan grande. El espaciamiento entre los cables también debe ser prudente para controlar deflexiones y agrietamientos. Así que en el posttensado lo que hacemos precisamente es introducir una serie de cables con un perfil en losas. Ese perfil es parabólico, que al momento del tensado van a aplicar ese empuje vertical hacia arriba y una compresión axial. Y esos dos efectos
favorecen el comportamiento del concreto, porque la compresión axial hace que se reduzca el campo en tensión en las zonas de máximos esfuerzos de tracción, que por lo general es hacia el centro de los claros y en la parte superior de las columnas, en las losas que son continuas. Y por otro lado, el perfil de los cables, que en losas es parabólico, produce una carga equivalente hacia arriba contraria a la acción de las cargas. Así que ahí hay dos efectos beneficiosos para el comportamiento del concreto. En cuanto a los perfiles, hay perfiles de distintas naturalezas. En las losas mayormente se utilizan perfiles parabólicos. En los elementos prefabricados o pretensados, allí se pueden utilizar cables rectos también con cierta inclinación, como las vigas que se utilizan para los puentes y demás. Pero en losas el perfil que nosotros utilizamos, porque es más fácil de instalar y produce el efecto combinado ese que mencionábamos de compresión axial y de carga uniformemente distribuida verticalmente actuando hacia arriba, y eso es lo que precisamente procuramos, ¿no?, en losas. En cuanto a definiciones, el post-tensado es una clase de preesfuerzo. Cuando hablamos de preesfuerzo nos referimos a un esfuerzo inducido antes de la acción de las cargas. Así que el post-tensado se define como un estado especial de esfuerzos y deformaciones inducidos para mejorar el comportamiento estructural de un elemento. Por medio de ese preesfuerzo aumentamos la capacidad de carga, precisamente por ese empuje vertical hacia arriba, lo cual permite disminuir la sección transversal del elemento, y esto trae beneficios adicionales como vamos a mencionar. Se inducen fuerzas opuestas a las que producen las cargas de trabajo mediante cables de acero de alta resistencia al ser tensado contra sus anclajes. Vamos a hablar un poco del tipo de acero que se utiliza también en esta presentación. La aplicación de estas fuerzas se realiza después del fraguado. Por eso nos vamos a enfocar en el post-tensado. Se tensan los cables después que el hormigón adquiere cierto porcentaje de la resistencia, por lo general entre un 50 a un 60% de la resistencia, utilizando cables de acero enductados, es decir, que ellos están instalados y vienen de fábrica dentro de una funda o ducto para evitar la adherencia con el concreto y que precisamente se pueda tensar en presencia del concreto, para que el cable pueda deslizar por dentro del ducto. En inglés ese tipo de cables se le conoce como unbonded strands, que son cables no adheridos. El post-tensado es un método de preesfuerzo, el otro es el pretensado, en donde se tensan primero los cables y después se hace el vaciado, en el cual el tendón que va dentro de los ductos es tensado después de que el concreto ha fraguado. Cuando decimos fraguado es que ha adquirido cierto porcentaje de la resistencia, por ahí se va tensando al tercer o cuarto día después del vaciado. Así el preesfuerzo es casi siempre ejecutado externamente contra el concreto endurecido y los tendones se anclan contra el concreto inmediatamente después del preesforzado. Los cables tienen unos anclajes y unas cuñas que una vez hemos tensado los cables, la cuña es introducida en el anclaje vivo para morder el cable y quede agarrado precisamente en el anclaje. Este método puede aplicarse tanto para elementos prefabricados como vaciados en sitio, es decir, el post-tensado no es exclusivo de losas. También lo podemos utilizar en elementos prefabricados, vigas para puentes desarrolladas en taller y después transportadas al sitio para su instalación. Cuando ese es el caso, generalmente se colocan en los moldes de la viga conductos huecos que contienen a los tendones no esforzados y que siguen el perfil deseado antes de vaciar el concreto, tal como se muestra aquí. Esquemáticamente aquí estamos viendo el tendón dentro de su funda o dentro de su ducto. De un lado tenemos el anclaje muerto o anclaje pasivo. Del otro lado tenemos el anclaje activo o el punto donde se van a tensionar los cables por medio de un gato hidráulico, del cual vamos a hablar también en el día de hoy. Nosotros podemos tener elementos de vigas prismáticas, podemos tener elementos de vigas también como los que se utilizan en los pasos elevados, en los puentes con diafragmas, para darle mejor estabilidad cuando tenemos luces importantes,
como estas vigas son de alma delgada, pueden ser propensas al pandeo lateral torsional. Entonces allí se suelen instalar diafragmas intermedios para estabilizar lateralmente el elemento. Y el cable, por supuesto, tiene su perfil para producir el doble efecto de compresión axial y de empuje vertical hacia arriba. En losas continuas, el cable se le puede dar también una doble parábola para que el mismo sea continuo y yo pueda, con el mismo cable o la misma cantidad de cables, resolver varios claros de la losa estructural. Pero todos utilizan el mismo principio. El cable dentro del ducto que lo aísla del concreto y que permite, por medio de una grasa especial, una grasa anticorrosiva, deslizarse el ducto, reducir las fricciones y que se pueda tensionar el cable debidamente desde uno de sus extremos. ¿Qué ventajas ofrece el concreto posttensado y por qué desde que se introdujo en Panamá hacia finales de la década de los 70, principios de la década de los 80, llegó para quedarse? Y Panamá es uno de los países que no solamente a nivel de la región, sino a nivel mundial, utiliza mayormente el concreto posttensado, tanto que los extranjeros se sorprenden del volumen de construcción de losas posttensadas que nosotros utilizamos en Panamá. Primeramente permite la eficiencia en la utilización del concreto. Hay reducción importante en las secciones, ya no tenemos que utilizar lo que dice la ACI de espesores de losa reforzadas de L sobre 30, L sobre 33, sino que podemos utilizar L sobre 40 y eso significa una reducción en el espesor de hasta un 30%. ¿Qué permite a su vez esa reducción en la sección transversal? Pues que nosotros podemos aligerar la estructura y esto beneficia también a las fundaciones, a las columnas, porque está sometida el sistema estructural a menos carga muerta, menos carga del peso propio, que es un peso importante dentro de la carga muerta. También hay reducción del acero de refuerzo a cantidades mínimas. La cantidad de acero que nosotros tenemos que utilizar, más que nada en el posttensado, viene a trabajar como un refuerzo secundario. Ahora los cables van a ser un refuerzo primario. Y ese refuerzo pasivo de barras se reduce porque ahora la responsabilidad mayor de la resistencia y el control de esfuerzo está en los cables. Como tenemos menos carga muerta, también se disminuyen los efectos inerciales. Recordemos la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por la aceleración. Durante el sismo lo que tenemos es una aceleración de entrada en la base que el edificio va a experimentar mediante una respuesta de desplazamiento, velocidad y aceleración, obedeciendo a la segunda ley de Newton precisamente. Fuerza igual a masa por aceleración. Si recordamos nuestros cursos básicos de dinámica, sabemos que el producto de la masa por la aceleración es un efecto inercial, o lo que le llamamos también una fuerza inercial. De manera que si tenemos menos masa, producto de que tenemos losas más delgadas, vamos a tener también menos efecto inercial, menos fuerza sísmica siendo atraída por la estructura. Y eso es altamente beneficioso. Va a haber un control mejor de las deflexiones de los elementos estructurales, porque ahora la sección trabaja como una sección no agrietada, producto del campo en compresión axial de los cables, y también ese empuje vertical hacia arriba hace que la losa tenga una deformación antes de la acción de las cargas contraria a la que aplican las cargas verticales hacia abajo. También, como ahora tenemos espesores más delgados de losa, podemos tener mayor altura libre entre las plantas. Eso es bueno desde el punto de vista de arquitectura y permite también el mejor paso de las instalaciones, los ductos de aire acondicionado y de otros elementos que van instalados en las losas, y hay mayor oportunidad de desarrollar una mejor altura de cielo raso. Y esta es una de las razones principales por la que el posttensado vino a Panamá para quedarse, porque durante la fase de estructura, la velocidad de construcción se incrementa notablemente. Como estamos tensando los cables ahora al tercer día, después de haber sido vaciado el concreto, eso permite tensar, desencofrar, formaletear el siguiente nivel muy rápidamente y casi que en Panamá, en la etapa de estructura, se va vaciando una losa por semana y eso permite avanzar muy rápidamente esa fase.
En cuanto a los anclajes y los gatos, hay de distintos tipos de anclaje, distintos tipos de gatos. Lo que estamos viendo aquí son anclajes de múltiples cables que se utilizan mucho para las vigas prefabricadas. Aquí vemos una viga prefabricada para puentes, hay varias, una al lado de la otra, y esos gatos especiales pueden tensar varios cables simultáneamente. Este sistema también se utiliza en otros tipos de aplicaciones del preesfuerzo, que no solamente es para los elementos de flexión, como vamos a ver también en esta presentación, se pueden utilizar en muros, en presas y demás. Aquí vemos cómo este gato sí no se puede cargar por un par de personas, esto tiene que llevarlo al sitio una grúa para poderlo utilizar. Aquí vemos un anclaje de múltiples cables en una sección de muro. En cuanto al armado, hay varias disposiciones de los cables que se pueden utilizar. Recordemos que en el post-tensado nosotros solemos separar los cables en cables de bandas, que son esos cables agrupados que actúan en un sentido, y los cables uniformemente distribuidos en el otro sentido. Entonces, en esta configuración A nosotros tenemos bandas en una dirección y bandas en la otra dirección. Es un sistema de doble banda. El sistema que más se emplea en nuestro medio es el sistema de bandas en una dirección y cables uniformemente espaciados en el otro sentido. Pero también podemos tener este sistema de bandas y cables uniformes en una dirección y en la dirección transversal también. Cuando tenemos losas muy rectangulares, como este panel que se muestra aquí, podríamos trabajar con un sentido de bandas en una dirección y acero de refuerzo en el otro sentido. Quizás en este sentido, cuando vamos a hacer la configuración de la estructuración, nos resultan luces muy cortas y la losa se va a comportar más bien en una dirección, y si los claros son muy pequeños en este sentido, quizás sea más conveniente, en lugar de utilizar cables, mejor utilizar acero de refuerzo. Así que esta sería una combinación de postensado en un sentido y barras o acero convencional de losa en una dirección en el otro sentido. Así que todas estas configuraciones son válidas. La que solemos utilizar mejor en nuestro medio es la de cables en forma de bandas o agrupados en un sentido y los cables uniformemente distribuidos en el otro por facilidad constructiva. Si tenemos doble banda, al final estaremos aplicando el mismo preesfuerzo, créanme. Sin embargo, al tener doble banda vamos a tener mucha concentración de cables en un sentido y en el otro, más el acero de refuerzo que obligatoriamente tenemos que colocar sobre las columnas, y eso puede congestionar mucho esas zonas. Así que es preferible instalar bandas en un sentido y cables uniformemente en el otro. Por lo general, aunque tengamos cables uniformes en el otro sentido, siempre es conveniente colocar un poquito más de cables, como se muestra aquí, en la línea de columnas o en la franja de columnas. En las tipologías de losas, las losas que más se emplean en nuestro medio son las losas de placa plana, directamente apoyadas sobre columnas, o con ábacos o drop panels, cuando se necesita incrementar la resistencia al punzonamiento alrededor de las columnas. Estos son los sistemas que más se emplean en nuestro medio. Aunque también, cuando tenemos luces largas en un sentido, podemos utilizar bandas o sobreanchos de losa, como si tuviéramos capiteles alargados o ábacos alargados, o más bien vigas chatas. Así que en este caso podremos tener vigas chatas unidireccionales en un sentido y la losa apoyada sobre ella. También podemos tener vigas profundas. Este sí sería un comportamiento más que se asemejaría a este caso, ¿no? Donde esas vigas pueden ser preforzadas con cables y la losa entonces actúa en el otro sentido como losa en una dirección. Va a depender, el tipo de sistema que utilicemos va a depender de la configuración geométrica o arquitectónica de la planta con la que estemos trabajando. Pero las de la izquierda son las que más comúnmente empleamos en nuestro medio. Aquí hay otras tipologías, losas bidireccionales con vigas planas. Estos serían, como este caso,
perdón, como este caso, pero con vigas chatas en ambos sentidos, vigas muy anchas y de poco espesor en las dos direcciones. También las hay aligeradas. Nosotros podemos utilizar algún sistema de aligeramiento, que puede ser el styrofoam que se utiliza, de estas láminas de foam que se instalan para provocar un aligeramiento de la losa. Podemos tener vigas de peralte importante o vigas profundas en ambas direcciones, y la losa también sería en ambas direcciones, o este reticulado, que son las losas que se conocen como waffles. Y en estos casos es importante alrededor de las columnas que la losa sea sólida para que tenga una adecuada resistencia al punzonamiento. El acero de los cables que se utiliza es acero de alta resistencia. Y el tipo de prefuerzo se puede aplicar con tres tipos de acero. Hay alambrones de sección circular, los torones, que son los que utilizamos más en las losas postensadas, y las barras de acero aliado. Yo me voy a concentrar más que nada en los cables a base de torones, pero es importante que también se señale que se pueden utilizar para aplicaciones más que nada diferentes de losas. Se pueden utilizar alambrones de sección circular y barras de acero aliado. Estos alambrones varían en diámetros que van de 0.19 pulgadas hasta 0.27. Si ustedes observan, estos son diámetros pequeños. Y se fabrica mediante extrusión de acero con alto contenido de carbono. Cuando tenemos estos altos contenidos de carbono, lo que le va a dar ese carbono en la aleación es alta resistencia. Después de lo cual el alambrón se somete a un proceso de revenido en caliente para producir las propiedades mecánicas que se requieren, ¿no? Y la durabilidad también. Estos alambrones se entrelazan con frecuencia en grupos de hasta 50 alambrones individuales aproximadamente para producir los tendones de prefuerzo con la resistencia requerida. Estos son los torones. Son alambres que van entorchados. Tenemos un alambre central cuyo diámetro es ligeramente mayor que los otros 6 que van alrededor de él, y esos van entorchados. El paso de hélice está entre 12 y 16 veces el diámetro nominal. Aquí lo vemos con el sistema el cable. Ahí se nota un poco la grasa. Aquí está completamente salido de fábrica, todavía no ha sido revestido con la grasa, que es la que permite que el cable pueda deslizarse dentro del ducto. Este es un ducto de color celeste. Hay de distintos colores. El color no significa nada. Hay verdes, hay rojos, hay algunos morados que son bien bonitos. Lo único que hace el color es visualmente poder identificar los cables en la losa cuando están instalados, ¿no? Para poderlos inspeccionar mejor. Pero es una funda de plástico muy resistente, muy flexible, y que aísla el concreto del cable, ¿no? Para poder tensarlo. Aquí está el plato o anclaje y la cuña. Aquí claramente se ve que la cuña todavía está en posición, pero no ha sido colocada porque el cable no ha sido tensado. Es para propósitos de demostración. Los diámetros de los torones varían según la ASTM 416, que es la norma que utilizamos. Y hay de dos grados, grado 250, grado 270. Observen, en comparación con el acero de barra, que es grado 60 mayormente, noten que este es un acero de mucha más resistencia. Y los diámetros van el de grado 250 de 1/4 de pulgada hasta 0.6 pulgadas, y de grado 270 de 0.375 o 3/8 a 0.6 pulgadas. Observen que son cables de diámetro pequeño. El que utilizamos en nuestro medio es el de media pulgada, que sería un poquito más delgado que este que aparece aquí. La norma, ya ustedes me conocen, yo no puedo dar una charla si no hablo de normas. La norma que utilizamos para los cables es la norma ASTM A416, y son los estándares de especificaciones para cables de baja relajación, que es el que utilizamos en nuestro medio, de 7 alambres para el concreto preforzado. Esta es la norma de referencia, y dentro de esa norma están las especificaciones de los aceros de grado 250, grado 270. Aquí es subrayado el que nosotros empleamos en nuestro medio, que es el de
un diámetro nominal de media pulgada, grado 270. Esta sería la mínima fuerza de ruptura. Este sería el esfuerzo último multiplicado por el área. El área de este cable es 0.153 pulgadas cuadradas o 99 milímetros al cuadrado. Estas son especificaciones que nosotros podemos corroborar en el laboratorio, y esta resistencia última es el grado 250 por 0.153 de área de sección transversal, es la resistencia que en el laboratorio deberá tener el cable en un ensayo a tensión a ruptura. Y aquí le especifica el peso del cable, así como luce el cable. Estos son en color verde. Aquí vemos el anclaje muerto. Del otro lado estaría el anclaje vivo, por donde se va a tensar. Lo podemos reconocer porque del lado donde está el anclaje vivo, el cable se le deja una extensión para poder tensarlo. Y donde está el cable vivo, también aquí no se aprecia bien, pero donde está el cable vivo, se deja un pocket former, que es lo que le va a dar esa forma de hueco a la losa en su canto o en su formaleta de borde para poder introducir el gato. Eso lo vamos a ver a continuación. Otras especificaciones en la norma, los requerimientos de excedencia, que también se pueden verificar en un ensayo de campo, en un ensayo de laboratorio, perdón. Es importante ensayar todos los materiales para tener un adecuado control de calidad. Usted debe llevar de cada lote de cable algunas muestras al laboratorio, puede llevarlo al laboratorio de ensayos de materiales, el centro experimental de la UTP, y le van a hacer ensayos de tensión y le van a entregar un informe correspondiente, y usted podrá ver si el cable cumple con las especificaciones. Aquí está la mínima resistencia que debe tener el cable de baja relajación. Este es el cable de relajación normal, este es el que utilizamos en nuestro medio, a una deformación unitaria de 1%. Él debe cumplir con esta resistencia, también con la última que especificábamos acá. En cuanto a grados y resistencia, la resistencia a la tensión de los aceros del preesfuerzo varían de 2,5 hasta 6 veces el valor de la resistencia que tienen las barras del refuerzo, precisamente por la alta resistencia que poseen. Como les decíamos, las especificaciones del grado corresponden a la mínima resistencia a la tensión máxima o última estipulada en KSI. Así que podemos tener cables de 250, cuyo esfuerzo último es 250 KSI, o grado 270, cuyo esfuerzo último es 270 KSI. Las barras de acero aleadas, que son otro tipo de barras que se pueden tensar para propósitos de preesfuerzo, vienen en 2 grados, el grado de 145, que es el más común, pero también se pueden encargar de este grado 160, con pedidos especiales. Los alambrones que mencionaba yo, de sección transversal, se obtienen en grados 235, 240 y 250, según el diámetro también. Las losas pueden instalarse con cables en una dirección o en 2 direcciones. Cuando nos vamos por el sistema de una dirección, este sistema se utiliza cables distribuidos en una dirección y vigas profundas en la otra dirección. Recordemos que las vigas profundas son aquellas que tienen un peralte tal de que la altura de la misma sobresale de la losa, ya sea por debajo o por arriba de la losa, si es una viga invertida. Se utiliza a veces en los bordes de losa, ¿no?, para aprovechar el antepecho de las paredes. El sistema consiste en la distribución uniforme de los cables colgándose o apoyándose sobre las vigas en los extremos, ¿no?, en la otra dirección. Esas vigas profundas pueden ser postensadas, pero también pueden ser reforzadas. Eso es a criterio del diseñador estructural. En cuanto al sistema de losas postensadas en 2 direcciones, que es el que más comúnmente utilizamos en nuestro medio para edificios y apartamentos, lo que hacemos es agrupar las bandas de cables en un sentido, que pasan sobre las columnas. Eso es importante, las bandas pasan sobre las columnas, y en la otra dirección se colocan los cables uniformemente distribuidos. La analogía que siempre hago con mis estudiantes es pensar en las bandas como si fueran vigas principales, vigas anchas que tienen el mismo espesor de la losa, y pensar en los cables uniformemente distribuidos como si se trataran de viguetas o vigas de piso o vigas secundarias.
Esto es importante, la dirección en la que se agrupan las bandas o el sentido en el que se seleccionan las bandas y los cables uniformemente distribuidos es decisión y es a criterio del diseñador estructural. No afecta en lo más mínimo los cálculos. De hecho, el diseñador puede cambiar el arreglo por conveniencia a la hora de la colocación, si hay algunas modificaciones que hacer en campo o si se presenta algún problema. Es que la decisión de en qué sentido van los cables y uniformes y de banda es a potestad del diseñador estructural. Se utilizan los mismos criterios para el diseño. Lo que hacemos es más, inclusive en los programas de computadora la data se introduce de la misma manera para cables uniformes que para cables en banda. Lo único que a la hora de distribuir los cables, los uniformes los espaciamos en el ancho tributario del marco y los de las bandas los concentramos o los agrupamos sobre la franja de columna. El sistema de monocables, a diferencia de los que se utilizan para muros, para presas, para vigas, trabaja con un gato que va a tensar un cable de forma individual. Es importante tener de referencia también el manual del Post-Tensioning Institute, muy buena referencia para tanto los cables como para su instalación. Como les decía, el cable que utilizamos es un cable de baja relajación. Los metales tienden a recordar su forma original. Eso es lo que nosotros le llamamos memoria de los materiales. El material va a tratar de siempre recuperar la forma original que tenía. Y eso se llama relajación. Él va a tender a perder un poco del esfuerzo con el que ha sido tensado. Es un efecto inevitable. Ahora, en los cables de baja relajación, eso está hecho de manera que ese efecto es mínimo. Él está cubierto con grasa anticorrosiva y también está dentro de un forro plástico muy duradero que se estira a presión, que es el que lo separa del concreto. Aquí vemos esquemáticamente un borde de losa, esto sería el pocket former, que es retirado para dejar esta forma de hueco y poder introducir la nariz del gato a la hora de tensar. Aquí lo estaríamos viendo en elevación, aquí estaríamos viendo en planta. El sistema de cables múltiples, aquí lo vemos, varios cables que llegan a un mismo anclaje, desde el cual entonces es jalado por un mismo gato, ¿no? en un solo tensado, ¿no? Se utiliza en obras de gran magnitud como los puentes, las presas, los muros de retén. Se instalan cuando son en muros, se instalan hay que taladrar hasta la roca para instalar el cable hasta allá y inyectarle una lechada o un mortero para fijar el cable en la roca y luego entonces se procede a tensar con un gato hidráulico. Entonces sería un muro atirantado donde se taladra. El estudio de suelo debe decir dónde se encuentra la roca y cuáles son sus propiedades. Eso se taladra la roca también hasta la longitud que se requiera según diseño. El cable se introduce, la serie de cables se introducen, se le inyecta una lechada y luego entonces el cable es tensado para que quede con la resistencia debida. Estos muros pueden tener cables permanentes o cables temporales. Se pueden instalar de las dos maneras. Este es el sistema de tensado. El sistema de tensado comprende la bomba con su manómetro y el gato. Este sistema trabaja como una unidad y es importante porque cuando este sistema se calibra se debe mantener el mismo gato con el mismo manómetro y la misma bomba. Una mala práctica sería, oiga, aquí se dañó el manómetro, trae el manómetro del otro equipo y instálaselo a este, o el gato este tiene un problema, cámbialo o cambia la bomba. Mezclar gato, manómetro y bomba que hayan recibido distinta calibración es una muy mala práctica y no debe hacerse. Procure siempre mantener el mismo sistema que fue llevado al laboratorio para calibración. Eso es importante. En cuanto al gato, aquí vemos el gato que se utiliza. Se construye de una sola pieza de acero de alta resistencia, un acero similar al que se utiliza para construir el fuselaje de los aviones.
porque él va a recibir grandes presiones. Pesa aproximadamente unas 38 libras, o sea que la actividad de cargar un gato de eso no es relajo, ¿no? Esto pesa bastante. Tiene 3 pulgadas de largo en la nariz, que es la que se introduce dentro de la losa para agarrar el cable y tensarlo. El stroke, que es el recorrido ese que hace el cable cuando ala, es lo que estira el cable en una carrera. El stroke del gato generalmente es de 8.5 pulgadas, eso es un poquito más de 21 centímetros. Y también tiene un dispositivo en la nariz para introducir o empujar las cuñas en el anclaje una vez el cable ha sido tensado. La bomba utiliza un motor de 118 caballos de fuerza, tiene un voltaje de 110 voltios, 27 amperios, gira a 12.000 revoluciones por minuto y es capaz de levantar una presión, aquí se logra ver a penitas del manómetro, de hasta 10.000 psi. Aquí vemos la bomba, tiene su motor, la válvula reguladora de motor, ya hablamos del manómetro, tiene su base, el contenedor de aceite, unas mangueras, y esta es la válvula que utiliza con su manivela para tensar y soltar la presión, ¿no? Los accesorios, el sistema de post-tensado tiene muchos accesorios. El formador de plástico o pocket former, que este dispositivo plástico negro que se deja en el borde de losa para crear esa cavidad que permite introducir luego el gato. Él debe engrasarse para poder retirarlo después con facilidad. Están las sillas de soporte, los anclajes, etcétera, ¿no? Cuando hay, aquí estarían las cuñas también. Esta será una sección del anclaje. Cuando estamos en un ambiente corrosivo, un edificio adyacente al mar, hay que proteger el cable con tapones en los extremos. El anclaje debe ser encapsulado para protegerlo de la corrosión. El anclaje de acero, igual que el cable, así que se puede corroer igual que la cuña, así que hay que procurar proteger debidamente eso que está en el borde de la losa, ¿no? Los anclajes. Así como se vería esquemáticamente, este sería el extremo del cable. Por lo general se dejan unos 60 centímetros desde el anclaje vivo para poder introducir el gato y tensar. Aquí vemos el pocket former, el anclaje. El pocket former se remueve y queda, observe, cuando se retira el pocket former, queda esa forma de hueco para producir el acceso a la nariz del gato y poder tensar. Aquí vemos la variación del perfil que tiene el cable. Los sistemas de barra, bueno, no voy a hablar tanto de esto, yo les voy a dejar el material ahí para que lo vean. Quiero enfocarme más en el cable de torones, ¿no? Los platos, es importante saber las dimensiones de los platos. En nuestros medios se utilizan estas dimensiones de 275 por 525 hasta 225 por 5. Es importante conocer las dimensiones porque el plato es el que va a reaccionar contra el concreto. Así que esta fuerza se va a transmitir como una presión alrededor de esta área. Y es lo que, lo que nos va a definir a nosotros cuál es el esfuerzo que debe tener de resistencia el concreto antes del tensado de los cables para que no haya ruptura del concreto. Y aquí les hago una tabla con varias presiones. El tensado de los cables, usted puede tensar los cables en un rango de un 60, 70, 80%. Esta sería la carga aplicada según las pérdidas, ¿no? La presión por el esfuerzo último. Nunca tensamos al esfuerzo último porque si no haríamos fallar los cables. Se tensa como con un 70 y algo por ciento, pero podríamos estar hablando de un rango entre un 60 y un 80%. Así que la fuerza del tensado sería la presión del tensado por el área del cable. El área del cable de media pulgada es 0.153. Si utilizamos como referencia estos tres ejemplos del 60, 70 y 80% del esfuerzo último por el área de uno de los cables, podemos ver que los cables están siendo tensados con una fuerza entre 25 a 33 kips. Eso anda por el orden de entre 11 y 15 toneladas. No es poco, es bastante. Y si nosotros tomamos esta carga y la dividimos entre el área de estos platos, tendremos el esfuerzo que se transmite en los anclajes al concreto. Aquí tenemos los tres
platos de entre 11.25 y 14. Aquí están, entre 11.25 y 14. Y por supuesto, mientras más pequeña es el área del plato, mayor es el esfuerzo aplicado. Para estos tres casos, de 25 a 33. Pero comúnmente usted escucha que la gente a veces hasta recita de memoria, bueno, si la losa es de 4.000, yo tenso con la mitad de la resistencia del concreto, que sería 2.000. Y observe que hay casos donde podría requerirse un poquito más de esos 2.000. 2.500, 2.400. Así que hay que tener cuidado. Yo les recomiendo siempre vean qué anclaje están siendo utilizados para que usted pueda verificar bien cuál es la resistencia y no se corra el riesgo de que siempre es 2.000, siempre es 2.000, siempre es 2.000. O sea, podría ser diferente, ¿no? Yo siempre les recomiendo a la gente, oye, llama al laboratorio, que rompan unos cilindros y tensa con 2.500. Con 2.500 de resistencia, ¿no? Para evitar fallos en el concreto, ¿no? Y eso es difícil de reparar, como vamos a ver al final de la presentación. La elongación también es importante controlarla, y ahí utilizamos la misma fórmula que utilizamos en mecánica de cuerpos deformables. Un elemento axialmente cargado se deforma PL entre AE. Si tengo la fuerza, voy a tomar este ejemplo de 33.000 libras, con el módulo de elasticidad de los cables, que es 28.500, el área de un cable .153, voy a utilizar una longitud de 1 metro. Si reemplazo todo eso en esta fórmula, significa que el cable se debe elongar 0.76 centímetros por cada metro de longitud. Y eso nos permite verificar que en campo los cables están siendo elongados, dependiendo de su longitud, lo requerido, y eso nos da a nosotros un buen control de calidad. En cuanto a la presión del manómetro, observen que los pistones, vamos a verlo aquí, este gato tiene, observen aquí, 2 pistones, que sería el área de esos pistones es lo que va a utilizar como referencia el manómetro para medir la presión. Así es que si nosotros calculamos o medimos y determinamos cuál es el área de esos pistones, de esos 2 pistones, podemos ver para cada gato, dependiendo del gato que estemos utilizando, cuál es el área total. Eso, estoy utilizando algunos ejemplos de gatos de nuestro medio, no todos son iguales. Bien, por eso intercambiarlo uno por otro no es una buena práctica. Observe la variación, puede estar 4,56 pulgadas cuadradas, 6 pulgadas cuadradas, dependiendo, que yo estoy utilizando 2 ejemplos. Si divido la tensión, aquí estoy utilizando la máxima de 33.000 libras, entre el área de estos pistones, esto sería lo que debe registrar el manómetro de la bomba, una presión entre, si este es el caso, 5.500 o 7.200, si este fuera el otro caso. Y ya vimos que la bomba puede levantar hasta 10.000 PSI de presión. Lo recomendable es que usted lleve su sistema de tensado, bomba, manómetro, gato al laboratorio. Vaya al laboratorio de ensayo de materiales del Centro Experimental de Ingeniería de la UTP. Ahí le van a hacer un gráfico de comparación de carga. Lleve su equipo allá. Aquí, por supuesto, omitido la empresa, pero ahí le van a señalar cuál es la bomba, cuál es el manómetro, pues, para que usted sepa cuál es el sistema que llevó a tensar. Le van a dar la ecuación que relaciona la presión con la carga. Esto es lo que va a leer el operario. Si usted tiene que aplicar una fuerza de 30.000 libras, la lectura deberá ser 5.200 por ahí. Entonces, esa es una buena forma de... Esto tiene muchos controles: la elongación, la presión de los cables, la lectura del manómetro, etc. Es recomendable siempre llevar el equipo a calibrar, por lo menos llévelo cada 6 meses. Si lo utiliza mucho, llévelo con más frecuencia, ¿no? El tensado, importante, debe desarrollarse por un personal de gran experiencia. La localización y altura de los cables tiene prioridad sobre cualquier otro material, inclusive sobre el acero de refuerzo. La plomería, la electricidad, todo tiene que respetar el perfil de los cables. No se debe realizar ningún cambio sin consultar al diseñador, por simple que este parezca.
Y aquí hay tolerancias permitidas para la variación vertical del perfil. Si nosotros tenemos losas de 20 centímetros o 8 pulgadas, que es lo mismo, o menores, el perfil no debe variar verticalmente en más de 1/4 de pulgada, positivo o negativo, ni hacia arriba ni hacia abajo, más que esto, ¿no? Si tenemos elementos más peralte, una viga, por ejemplo, ahí la tolerancia es un poquito mayor. La localización horizontal de cable no es tan crítica, pero la vertical sí. La vertical sí es importante tenerla en cuenta. Y aquí están las variaciones permitidas. Procedimiento para la instalación de losa en una o dos direcciones. La formaleta de costado se debe marcar para ubicar allí en el centro del cable, según lo que se indique en los planos de taller. Hay que engrasar bien el pocket former para poder retirarlo bien y fijarlo bien a la formaleta de costado. Si el pocket former no está muy bien fijo a la formaleta de costado, se puede introducir mortero o concreto dentro de la cavidad y eso retrasa terriblemente el tensado, porque entonces hay que picar esas rebadas de allá adentro para poder introducir el gato, y lo que usted estaba ganando en tiempo por utilizar el sistema post-tensado lo comienza a perder. El anclaje debe quedar perpendicular contra la formaleta. Bien. Como les decía, el perfil vertical de los cables es crítico y deberá ser mantenido dentro de las tolerancias mencionadas. Esto es lo que sucede, ¿no? Lo requerido es que el pocket former esté fijo a la formaleta de costado y no se produzca esto, ¿no? Cuando hay vaciado y usted está colocando el concreto ahí, se va a introducir hormigón en esta zona y eso va a bloquear el acceso de la nariz del gato, que es lo que se quiere evitar, ¿no? Así que eso requiere, es importante el énfasis que voy a hacer ahora, la inspección en todo momento, en la instalación de los cables, que el perfil de los cables sea el correcto, que los pocket formers estén instalados debidamente, las sillas de soporte también, los anclajes, porque ese es el éxito del sistema. La zona de anclaje es crítica porque allí es donde se van a tensar, y cuando hablamos de la zona de anclaje nos referimos tanto al anclaje vivo por donde se tensan los cables como al anclaje muerto que estaría en el otro extremo, porque es la zona donde se transmiten los esfuerzos. Entonces hay que instalar un acero corrido, esto es un acero de construcción, un acero corrido longitudinalmente por todo el perímetro de la losa, y también unas barras en U, para mejorar la transmisión de esfuerzos en esa zona. Eso es importante. También los cables, como les decíamos, sobre todo en bandas, se pueden agrupar en 2, 3 y hasta 4 cables entre sí. Ellos se amarran, se colocan. La ventaja de colocarlos así es que yo puedo utilizar una misma silla de soporte para un grupo de cables. Sin embargo, no los puedo llevar unidos hasta el borde de la losa porque tengo que separarlos de manera individual para colocarles a cada uno su pocket former y después poder tensar. Es que esto se debe abrir aproximadamente como a 1 metro de la formaleta de borde para que queden adecuadamente separados y poder colocar el anclaje, el pocket former y de esta manera poder tensar luego los cables. Así se vería en planta. Nosotros podemos tener, aquí hay un grupo de 4 cables, aquí hay un grupo de 3 cables, se puede hacer la separación. Aquí se hizo de manera casi que central, ¿no? Pero se pueden hacer también de esta forma, teniendo un cable que permanezca recto y los otros con alguna curvatura, ¿no? La curvatura horizontal no es tan crítica. Lo que sí importa es la curvatura vertical. Siempre donde hay curvatura horizontal es importante colocar un acero porque aquí también se van a producir esfuerzos en el mismo plano de la losa. Cuando yo tenso, no solamente estoy aplicando un empuje hacia arriba, sino que los cables, si están con curvatura horizontal, también van a aplicar cierto empuje lateral, ¿no? Y ahí pueden haber esfuerzos importantes y por eso es importante reforzar con estas horquillas. Los reforzadores le llaman horquillas ese refuerzo, como unas U instaladas normales a la curvatura.
como se ve de perfil el borde de losa. Aquí tenemos los anclajes individuales. Aquí tendríamos el acero longitudinal que se coloca y las U. Casi siempre buscamos colocar 2 U por cada anclaje, como se observa aquí. Esta otra sección donde vemos el pocket former. Aquí vendría el extremo del cable. Aquí está el anclaje. Aquí están las U. Con el acero podemos utilizar, lo que se utiliza por lo general son barras de número 4, barras de media, 2 o 4, y las U pueden ser de barras número 4 o número 3 también se puede utilizar. Aquí vemos la formaleta de borde y la formaleta de fondo, ¿no? Importante también sobre las columnas, la adecuada inspección, porque allí sobre las columnas convergen barras, convergen cables en forma de banda, convergen cables en el otro sentido uniformemente espaciados. Si hay refuerzos contracortantes, pues ahí también van a aparecer. Ya que esta es una zona de mucha concentración de esfuerzo, en donde mucha concentración de elementos, perdón, en donde es importante el buen vibrado, la buena inspección para evitar cavidades, porosidades que después vayan a traer problemas durante el tensado. Cuando hay aberturas, nosotros podemos desviar en planta el cable para evadir la abertura. Aberturas no hay losa sin agujero, para pase de tuberías, drenajes, etc. Entonces, es importante reforzar las aberturas con este refuerzo en diagonal, porque aquí en las esquinas se producen concentraciones de esfuerzo. Aquí es importante colocar barras superiores e inferiores en la esquina, con su recubrimiento. Aquí pareciera que estuviera pegada, no, hay que dejarle su recubrimiento. Y si la abertura es muy grande, habrá que colocar también refuerzo paralelo a las aberturas, ¿no? Además del diagonal. Las aberturas producen que el cable sea instalado con una curvatura horizontal, y aquí vemos la instalación de las horquillas para mejorar la transmisión de esfuerzo en esa zona. Aquí también, más de la instalación de horquillas. Esto ustedes lo van a tener de referencia, yo lo preparo en PDF y se lo subo ahí a la sesión para que ustedes lo tengan de referencia. Cuando hay cables cortos o cables adicionales que no llegan al extremo de la losa, también hay que colocarle sus barras en la zona de anclaje. Ahí estaría el anclaje muerto, y el anclaje debe también descansar a la mitad del espesor de la losa, igual como hacemos con los cables del costado. Vemos las sillas como van variando, y el cable debe morir con su anclaje a H medio, ¿no? Al espesor medio de la losa. La nomenclatura que utilizamos, podemos utilizar esta para un cable. No hay que dibujar todas las rayas, todos los cables, igual que hacemos con el refuerzo. Utilizar este símbolo para un cable, un circulito para 2, un triángulo para 3, un cuadrado para 4, el rombo para 5, etc. También es importante indicar el anclaje por donde se está tensando los cables. Cuando se combinan, a veces cuando son muchos cables, podemos combinar un cuadrado con un círculo y ahí habrían 6 cables en esa posición. Si tenemos cables muy largos, cables de más de 30 metros, es bueno utilizar el concepto de franjas de tensado. Nosotros podemos colocar una franja por donde se van a tensar los cables. Usted puede dejar 1 metro o 1,20 m allí con acero de refuerzo para después rellenar, y esto le funcionaría temporalmente como un borde de losa. Lo que pasa es que cuando el cable es muy largo tiene muchas pérdidas por fricción, entonces uno puede minimizar eso tensando los cables por ambos lados. Eso se puede hacer, pero queda mejor utilizar en cables muy largos franjas de tensado, que después que los cables son tensados y todo está verificado, entonces se instala un acero de continuidad, un acero de construcción, y esa parte queda como reforzada. La protección de los anclajes es importante. Cuando ya los cables han sido tensados y se procede a cortar los cables, una vez se cortan los cables hay que colocar pintura anticorrosiva y hay que rellenar el hueco con un mortero
Procurar de que el mortero sea más bien rico en cemento, sin arena o con muy poca arena, o una arena bien lavada, ¿no? Porque la arena trae sales y puede ser corrosiva porque trae cloruros. Entonces ahí utilizar una buena pintura anticorrosiva, un buen mortero de sellado rico en cemento para que quede bien protegido el anclaje. Aquí estamos viendo cables y barras. Las sillas pueden ser de plástico como esta, son muy buenas porque no se corroen, o pueden ser metálicas. Pueden ser metálicas. Sí es importante pintar con... Esta pintura, los cableros es el nombre que utilizan para referirse al instalador de los cables, suelen utilizar distintos colores aquí para identificar distintas alturas de las sillas, rojo, verde, amarillo, azul, estas que son grises. Y son pinturas anticorrosivas porque ella está en contacto con la formaleta y no tiene recubrimiento, ¿no? Ella más bien es el recubrimiento del cable y de los aceros. Así que es bueno protegerlas también, porque si no están debidamente protegidas, a usted le abre la puerta al cloruro por ese lado, ¿no? Para tensar los cables, primero, hay muchas formas, pero esta sería lo recomendable. Empezar primero tensando un par de cables en el perímetro de la losa para aplicar un campo en compresión en ambas direcciones. Luego podemos empezar alternando el tensado de los cables de la banda con los cables uniformes. Empezamos con los cables de la banda tensando, no todos los cables de la banda, sino el 50% de los cables, si es una banda de 8 cables o menos, o el 33% si son bandas de más de 8 cables. Entonces se puede tensar un tercio o el 50% de los cables de todas las bandas. Después venimos y tensamos la mitad de los cables uniformes. Y luego regresamos a tensar lo que falta de las losas. O sea, se tensa un tercio de los cables o un 50% de los cables de banda, pasamos a la mitad de los cables uniformes, cables de banda, y luego el 50% de los cables uniformes. Si todavía faltan cables de banda, entonces se tensan los cables de las bandas, alternando de esta manera el tensado. Si tenemos bandas donde la mayor es de 18 cables, empezaríamos así, ¿no? Tensamos los cables del perímetro de la losa en ambas direcciones. 2 o 3 cables es suficiente en el perímetro, en ambos sentidos, para darle una compresión inicial. Tensamos un tercio de los cables de las bandas, si son 18, 6, ¿no? Pasamos a tensar la mitad de los cables uniformes, podemos ir uno sí, uno no, uno sí, uno no, hasta tensar el 50%. Regresamos a las bandas, tensamos el segundo tercio para completar el 66%. Pasamos a los cables uniformes, tensamos el 50% que falta y cerramos entonces con el último tercio de los cables de las bandas. Hay veces que tenemos vigas que cargan columnas de varios niveles cuando hay discontinuidad vertical o canto libres. En esos casos podemos tensar primero cierta cantidad de los cables y luego, conforme se va construyendo un número de pisos, se van tensando los demás, ¿no? El diseñador debe especificar esto, ¿no? La secuencia de tensado. Problemas. Se dan en ocasiones problemas en el post-tensado, mayormente cuando hay descuidos, cuando no se inspecciona bien, cuando no se utilizan buenas prácticas. Aquí podemos ver una viga, una cantidad importante de cables, con una gran cantidad de cables, como falló localmente el hormigón. Esto se puede deber a un equipo que no está bien calibrado y se sobrepasaron las tensiones debidas. Si usted tiene un equipo mal calibrado, ese equipo miente, ¿no? Ese equipo no le va a decir la tensión real con la que está trabajando. Entonces, eso puede ser crítico si el concreto no está bien vibrado, si el concreto no tiene la resistencia requerida al momento del tensado y los esfuerzos son mayores que el que puede soportar, pues van a tener fallos, ¿no? Y reparar estas cosas es bien problemático y consume mucho tiempo y es costoso. Cuando se tensan los cables y se producen fallas, quedan expuestos, observen los cables, hay deterioro del concreto. Puede apreciar también, ahí se puede apreciar inclusive la mala calidad del concreto.
los cables, hay veces que podemos tensar cables intermedios por debajo o por encima de la losa. Aquí se ve una falla de la losa al momento de los cables, quedan expuestos los anclajes. A esto hay que picar, removerla, primero destensar los cables, si están tensados, destensarlos. Aquí, bueno, a veces cuando se produce ese fallo ni siquiera agarra tensión porque el anclaje no tiene contra quién reaccionar, ¿no? Entonces, hay que reparar picando la zona para sanear el concreto, instalar de nuevo el acero que se dañó, se dobló, acomodarlo, limpiar eso bien, igual con los cables, vaciar entonces la zona con aquí estaría cuando se pica la zona hasta donde usted encuentra concreto sano. Nunca se remueven los puntales hay que dejarlos en posición, porque esa losa todavía no tiene tensada esta zona, que ahí no se puede desencofrar esa parte, hay que mantener los puntales de la parte inferior. Se remueve el concreto, se limpia el acero, se acomodan nuevamente los cables, si hay que engrasar otra vez pocket formers y demás, hay que hacerlo, los cables en un sentido y en el otro. Entonces se vacía un concreto de una resistencia mayor. Usted tenía un concreto de 4.000, especifique para la reparación un concreto de 5.000 o 6.000 o un mortero de reparación, esos de alta resistencia que pueden llegar hasta 10.000 PSI, ¿no?, de resistencia. Son costosos, pero usted está haciendo una reparación. Las reparaciones siempre son costosas. Y después entonces hace el tensado cuando eso ya adquiere la resistencia debida y debe funcionar bien, ¿no? A veces cuando se retira la formaleta de fondo se ven estas cosas que son tétricas, ¿no? A veces cuando se tensa la losa se pueden producir fallos por debajo. El recubrimiento es importantísimo. Observe que aquí el recubrimiento inferior, tanto de cables como de vigas, no se respetó. Y en el tensado de los cables, el recubrimiento es expulsado muchas veces. El recubrimiento que hay que dejar mínimamente debe ser 3/4 de pulgada o 2 centímetros. Eso es a la cara del refuerzo y a la cara de los cables. Yo siempre recomiendo en los claros exteriores, que son los más expuestos a la intemperie, utilizar un recubrimiento un poquito mayor. Váyase a 3,5 o a 4 centímetros en los claros exteriores. No utilice 2,5 centímetros. Utilice un poquito más. Utilice el 2,5 en los claros internos, ¿no?, que esos sí están más protegidos. Por razones de protección contra el fuego y también protección contra la intemperie, ¿no? Reparar esto es bien problemático. Cuando hay mucha concentración de cables, de acero, de estribos en vigas, suele suceder esto, ¿no? Las cavidades, las cavernas estas que se producen, las porosidades o lo que conocemos como comején. Ahí se ve el otro costado. Ahí fue imposible vibrar bien esto. Ahí hay que utilizar un concreto especial, preferiblemente autocompactante, que no requiera tanto vibrado para que pueda penetrar bien y no quede esa zona con las cavidades que aquí se muestran. Para repararlo, eso hay que sanear, picar todo ese concreto, limpiar el acero, instalar nuevamente los cables, engrasar donde van los pocket formers, ver si no hay nada más que corregir, y entonces formaletear nuevamente, dejar ventanitas por ahí para introducir o inyectar el mortero y después entonces volver a tensar. En las reparaciones, a veces si el cable se ha roto o ha tenido problemas, a veces hay que crear esta especie de cuñas para poder tensar de forma intermedia y poder aprovechar todavía el cable, aunque haya quedado un poco más corto que los demás, ¿no? Reparaciones que se hacen cuando hay problemas. Lo principal es tratar de evitarlo, por eso es que la inspección es supremamente importante. Esto requiere mucha inspección desde el momento de la instalación
Está crítico durante el vaciado porque, sobre todo cuando se está vaciando con bomba, el operador de la bomba no va teniendo, el que va llevando la manguera de la bomba no va teniendo a veces el cuidado y va pisando las sillitas de los cables y eso va, y las quedan fuera de posición, la misma manguera de la bomba puede mover los cables y voltea la silla. Usted tiene que tener un personal ahí atento a acomodar todas esas cosas y estar usted también, si está en campo como ingeniero residente, inspeccionando continuamente lo que ocurre en todo momento, porque esa es la única garantía de que no vayan a haber problemas. Se producen deslizamientos de las cuñas. La causa más común del deslizamiento del cable es producto de que las cuñas a veces no quedan parejas, no quedan bien asentadas en la cavidad del anclaje. A veces producto de exceso de mortero, la cuña no queda bien mordida y el cable se desliza. Esto se evita utilizando pocket formers en buen estado a la hora de la instalación y evitando que le ingrese mortero durante el vaciado. Para reparar las cavidades, porosidades o el conocido comején, que puede deberse a un vibrado inadecuado a la hora de la instalación del concreto. Todas esas cavidades y porosidades deben repararse antes de tensar los cables, porque el concreto tiene que estar sano para poder recibir esfuerzos de los cables. Se debe tener especial cuidado en la colocación del concreto, ya que estas reparaciones por lo general son costosas y toman mucho tiempo, consumen tiempo y retrasan el proceso de la construcción. Los comejenes son las causas más comunes de las explosiones, seguido de la carencia de refuerzo en la zona de anclajes y las curvaturas inversas del cable. Hay otros factores que pueden causar las explosiones del concreto, como la baja resistencia. Ven, Mancha. Mami, ven. Okay. Okay. Cuando hay un adecuado espaciamiento de los anclajes, si los anclajes están muy pegados unos con otros, produciendo una concentración de esfuerzos en los cabezales de las bandas, las bandas suelen ser más críticas que los cables espaciados porque en las zonas de anclajes vamos a tener más concentración de ellas. La actividad del tensado es una actividad delicada, una actividad que preferiblemente cuando están tensando la losa en el perímetro donde están tensando y en el otro extremo donde está el anclaje muerto, preferiblemente que no hayan trabajadores, no haya personal allí, para evitar que si se produce, porque siempre hay la probabilidad de que ocurra una explosión del concreto, si eso se produce no vaya a ocasionarle un accidente a alguien. Es que como buena práctica, cuando se está tensando la losa, por ahí que solamente estén los operadores del tensado, que por lo general es una cuadrilla de 2 personas, 2 o 3 personas que hacen ese trabajo, uno que lleva la bomba y otro que lleva el gato, y lo va colocando, va tensando, a veces hay alguien más que está colocándole una marca a los cables para poder después medir las elongaciones, ¿no? Pero más nadie debiera estar por allí, ¿no? Manda al personal a que esté desarrollando otras actividades mientras se desarrolla el tensado de los cables, porque esto es peligroso. No hay que tenerle miedo a esto, pero es una labor delicada que hay que hacerla con precaución. También cuando lo que mencionaba, ¿no? El sobretensado de un cable puede ocurrir por mala lectura del manómetro, por eso es que este personal tiene que ser un personal con experiencia, bien calificado, para que sepa cuál es la lectura que debe verse en el manómetro cuando está tensando los cables. Utilizar un equipo fuera de calibración también es inadecuado, porque usted podría estar aplicándole una tensión o muy por debajo de lo requerido o muy por encima de lo requerido. Si el equipo está mal calibrado o si usted modificó, como les decía, ¿no? Si cambia el gato por otro, esa lectura no es fehaciente, no es creíble. Entonces,
pueden suceder dos cosas, ¿no? Que el equipo transmita una tensión por debajo de lo requerido y entonces allí la losa va a quedar con poco preesfuerzo y pueden aparecer fisuras porque el tensado no es correcto y se exceden los esfuerzos. Eso se corrige volviendo a tensar los cables. Por eso que los cables se tensan y no se deben cortar inmediatamente hasta que no se revise que la elongación de los cables fue la correcta y no haya sucedido ningún problema. Por otro lado, también si el equipo está fuera de calibración, podemos aplicar una tensión por encima de lo requerido, entonces ahí se corre el riesgo de que la losa el concreto puede fallar localmente por un exceso de compresión. Así que siempre usted en el laboratorio le van a entregar un certificado, un informe de calibración donde le aparece el gráfico con el que tiene que hacer los cálculos y también le va a tener la fecha para que usted se guíe hacia su la próxima calibración de ese equipo, ¿no? Eso es parte del monitoreo que debemos que darle al sistema, ¿no? La inspección comienza no cuando usted está en campo, comienza desde que usted está preparando todo en el taller, las sillas con las que se va a colocar el perfil parabólico, que estén, si son metálicas, que estén debidamente pintadas, con las alturas correctas, el anclaje muerto de los cables que esté bien instalado, los pocket formers en buen estado. Todo eso usted tiene que revisarlo antes de llevar los cables a campo. Y en campo, bueno, la instalación per se, verificar sobre todo el perfil, las zonas de anclaje, los aceros auxiliares que hay que llevar, que hay que instalar, luego durante el vaciado y posteriormente durante el tensado. También los cables pueden venir defectuosos o durante la manipulación. Yo he visto cosas en campo terribles. A veces usted tiene los cables allí esperando para ser subidos a la losa y los deja a un costado del edificio y llegó el señor que trae la mesa de refuerzo y le pasó el camión por encima de los cables, no se fijó. Y le pasó por encima, no le pasa nada. Bueno, pues puede deteriorar la funda. Si la funda se deteriora, si el ducto se deteriora y ese ducto es muy flexible, usted tiene que repararlo. Una forma es colocar de ese mismo ducto, puede colocarle o forrarlo con gutapercha de repente para que no entre mortero allí donde está el ducto cortado. El cable también puede tener pérdidas en alguna hebra o daños internos que no se ven porque o muescas, ¿no? Puede tener muescas el cable o picaduras, defectos de fábrica o defectos en el manejo. Entonces, eso puede causar que el cable se reviente. Si el cable se revienta, el problema es crítico porque ese cable, bueno, lo primero que hay que hacer es verificar con el diseñador si esa pérdida del preesfuerzo es crítica, ¿no? Si no, entonces, ya, ustedes saben que en el diseño hay factores de seguridad y hay holguras, pero si es necesario reemplazar el cable, usted puede, en donde se cortó el cable, usted puede hacer alguna abertura, abrir una ventana en la losa, instalar un acoplador. Este acoplador muerde o fija ambos extremos del cable por donde se produjo el daño. Usted coloca un PVC, un tubo de PVC allí para poder deslizar el cable allí, ¿no? A la hora de tensarlo. Entonces son reparaciones que se hacen. Lo ideal es no tener que reparar, pero siempre hay la probabilidad de que ocurran problemas. Así es que, bueno, en esta charla he querido resumir muchas cosas desde el punto de vista del diseño, los aspectos donde hay que prestar atención, que son necesarios inspeccionar
como un complemento a lo que estamos viendo en las clases con mis estudiantes de hormigón, también los estudiantes de quinto año que están viendo estructuras especiales, están viendo allí puentes, pues esto les sirve de complemento. Así que bueno, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Gracias a todos por su atención y vamos a abrir el compás para aclarar preguntas. Si alguien tiene consultas, por favor, me levanta la mano y lo vamos atendiendo. Irving Almanza tiene la mano levantada, le escuchamos. Adelante con su pregunta. Sí, buenas, profe. Digamos que en un caso se tiensen los cables, no de la manera como usted lo explicó, sino de manera, digamos, solamente primero los uniformes completos y después los otros completos. ¿Qué sucede en esos casos? ¿O qué sucedería si se hace de esa manera? Buena pregunta, Irving. Mira, no pasa nada realmente. Yo he visto muchos estilos, porque estos son estilos de tensar, ¿no? Yo he visto gente que tensa unas cuantas bandas, se mueve a los espaciados y luego viene y tensa otras bandas, bueno, o arranca por los espaciados. Yo le estoy mostrando aquí una buena práctica, ¿no? Lo recomendable. Lo recomendable realmente es empezar aplicándole un refuerzo inicial a las losas en el perímetro con unos 2 o 3 cables en ambas direcciones en el perímetro y eso te da como un campo de compresión inicial. O la losa va recibiendo el prefuerzo de manera gradual, que eso es lo que realmente se quiere, ¿no? Si tú tensas todos los cables en un sentido, ya sea los uniformes o la banda, le estás aplicando ese acortamiento axial en un sentido todo del viaje. Entonces lo mejor realmente es repartir esa compresión y repartir ese acortamiento de manera un poco uniforme. Por eso es que lo recomendable es empezar aplicando una compresión inicial en el perímetro, luego empezar con un porcentaje de la mitad o un tercio de las bandas. Pasamos a los uniformes, no tenemos el 100% del prefuerzo en un sentido, sino un porcentaje. Vamos a los uniformes, tensamos la mitad, regresamos a las bandas, seguimos con el siguiente 50% o el siguiente tercio, dependiendo. Regresamos al uniforme, terminamos de tensar el otro 50% y entonces a lo mejor ahí ya terminamos, dependiendo de la cantidad de cables que tengan las bandas, o regreso a las bandas y tenso el último tercio, ¿no? Así que hay varias maneras. Esta es una que a mí me parece, después de mucho tiempo dedicándonos a esto, que funciona bien y es una buena práctica, ¿no? Ahora, cada quien, usted se va a encontrar con gente que le va a decir, no, yo no tenso así, yo tenso de esta otra manera y nunca he tenido problemas. Bueno, está bien. Lo recomendable para evitar mucho acortamiento axial en un sentido y poco en el otro, mejor es repartir eso en fases. Bien. Seguimos aclarando consultas. Lisette, adelante, pregunta. Buenas tardes, profesor. Yo quisiera saber, porque realmente, o sea, yo estudié ingeniería civil, fue en Venezuela. Ajá. Entonces, aquí estoy haciendo una licenciatura de dibujo. O sea, que yo quería era como empaparme de cómo son las normas aquí. Y siento que aquí se utiliza mucho este tipo de refuerzo. Pero se hace a partir de qué piso, o sea, a partir de qué se considera útil, o ustedes lo hacen en todo tipo de estructuras. Buena pregunta. Mira, realmente lo recomendable es que si ya vamos a trabajar con losas postensadas, se postense desde la primera losa elevada hacia arriba, para que sea un mismo sistema, ¿no?
Entonces, aquí empezamos desde la primera losa elevada y de ahí todas las demás son losas postensadas. Ahora, hay situaciones, miren, donde dependiendo del uso que se le va a dar a las estructuras, uno puede combinar sistemas. Yo recuerdo cuando hicimos el Soho Mall, por unos requerimientos de los dueños que iban a ocupar las primeras plantas, ellos querían poder tener la libertad en el área de locales comerciales, que son los primeros niveles, poder tener la libertad de abrir agujeros donde ellos quisieran. Entonces allí nosotros les recomendamos, bueno, si eso es lo que se va a hacer, esas primeras plantas donde donde se van a instalar las tiendas, donde van a estar todos los almacenes y demás, y que eso todavía no estaba del todo concebido, cuáles eran las tiendas, porque eso puede cambiar. Hoy en día usted tiene una tienda tal en un local, años después eso cambia de dueño o se lo rentan a alguien más y viene otro local con otra arquitectura, con otro diseño de interiores y quiere abrir perforaciones o compra dos y quiere instalar una escalera y abrir un gran agujero en la losa para poder colocar la escalera. Entonces, si esa es la situación, el postensado amarra mucho en cuanto a la flexibilidad que se requeriría para una situación como esa. Entonces, en ese caso, lo que les recomendamos fue, bueno, en esos primeros niveles donde van a estar las tiendas, donde van a estar los almacenes, vamos a utilizar un diseño convencional de losa reforzada, sin cables. Y ese mall no tiene losas postensadas en los primeros niveles, sino pura losa reforzada en ambas direcciones. Y posteriormente hacia los pisos de arriba, donde sí hay apartamentos, hay oficinas, hay otros usos, hay hoteles y demás, ahí sí se utilizó losas postensadas. Es decir, que dependiendo de los requerimientos, uno puede combinar sistemas, ¿no? Dependiendo de la versatilidad que se requiera. Así que si es la situación donde hay la posibilidad de que se generen muchas aberturas y demás, el postensado no es el camino a seguir por ese lado. Ese es un sistema más útil donde uno sabe que el diseño va a estar muy fijo, como cuando uno diseña un edificio de oficinas, un edificio de apartamentos, que ahí no van a haber instalaciones después de la construcción que se requieran, nadie va a estar abriendo huecos porque no es necesario. En esos casos el postensado sí brinda gran solución para el sistema de losa. Pero muy buena tu pregunta, Lisette. Espero que te haya podido responder y que te haya resultado de provecho la charla del día de hoy. Gracias, profe. De nada. A ver, seguimos aclarando consultas. Didimo Mendoza, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Sí, una consulta en cuanto a la longitud mínima para colocar un cable postensado. ¿Cuál sería lo más recomendable? ¿El largo mínimo de cable? Sí, el largo mínimo de un cable postensado. Mira, cables cortos son un problema porque en la pérdida por asentamiento de la cuña, mientras más corto es el cable, se va mucho de pérdida en eso. Entonces, lo preferible es que tú tengas cables que te cubran por lo menos dos claros. Por lo menos dos claros. Para un claro, se utiliza. Yo puedo tener cables que agarren un claro, ¿no? O, por ejemplo, yo voy a utilizar más cables en un canto libre. Yo puedo utilizar un poquito más de cable solamente en el canto libre. Pero realmente es un cable que va a ser bastante ineficiente porque si es muy corto, mucho del prefuerzo se va a ir en la pérdida por asentamiento de la cuña. Entonces, lo recomendable es que logres cubrir dos claros, como mínimo. Dos claros funciona bien. Menos de eso
el cable va a ser bastante ineficiente porque va a tener muchas pérdidas. Entonces, si son dos claros estaríamos hablando de que si tienes claros cortos de 6 metros, por ahí, estaríamos hablando de que un cable debiera tener como mínimo unos 12 metros, 15 metros, lo mínimo, ¿no? Ya un cable de menos de 10 metros es un cable que va a perder bastante por el asentamiento de la cuña, ¿no? Un cable de un claro que vayas a cubrir 5 metros o un canto libre de 4 o 5 metros con un cable, eso es bastante ineficiente. Así que procuren que cubran por lo menos 2 claros. Funciona bien. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no? Hugo Herrera, le escuchamos. Que nada, muchas gracias por... ¿Aló? Sí, le escucho, le escucho. Antes que nada, agradecerle por la iniciativa de estas clases online. Y bueno, mi consulta va más que nada con respecto a lo que es el tema de la verificación de las vibraciones en la losa. No sé si de repente los cables aportan algo en lo que sería controlar ese tipo de lo que es las vibraciones en la losa, o es un tema solamente del espesor de la losa. ¿Qué bibliografías podríamos nosotros verificar eso, no? Gracias. Excelente pregunta, Hugo. Se ha investigado no tanto sobre el tema de vibraciones en losas postensadas. Por supuesto, la inercia mayor va a venir dada por el espesor de la losa. Eso es lo que te va a dar la inercia requerida para controlar esas vibraciones. Ahora bien, si ustedes observan el postensado como tal, prácticamente va formando como una especie de membrana en la losa que le está aplicando un empuje vertical hacia arriba, ¿no? Entonces, el cable en realidad está aplicando una deformación contraria a la acción de las cargas, así que en cierta manera él ayuda de manera directa con su perfil a controlar no solamente deformaciones, sino también las vibraciones, que ellas van de la mano, porque ambas son funciones del momento de inercia del sistema. Ahora, si hay duda, las vibraciones, ¿dónde son molestosas? Las vibraciones son molestosas cuando uno tiene pasos peatonales o áreas donde hayan, por ejemplo, un food court en un centro comercial donde tiene gente que se instala allí a almorzar o a tomarse un café y puede sentir allí de repente unas vibraciones que sean molestosas. Corregir vibraciones es complicado porque habría que tratar de rigidizar las losas, y quizá una manera poco invasiva de hacerlo sería instalar de estas fibras de carbono que aportan resistencia a la flexión. No va a aportar tanto momento de inercia porque ellas son muy delgadas, pero le va a aportar un poco ahí al tema de la resistencia a la tensión, que eso en cierta manera colabora un poco, ¿no? O si hay problemas ya de una excesiva vibración en una losa de estacionamiento y una cosa como esta, quizá lo más conveniente, que no lo mencioné aquí, pero que se ha hecho en otros países, también aquí en Panamá se ha hecho en algunos casos, es utilizar un postensado externo. Yo puedo instalar algunos elementos verticales de acero, utilizar algunos elementos de acero y pasarle un cable con anclajes en los extremos y tenso allí externamente, y ese empuje adicional me va a brindar una rigidez adicional al del mismo sistema, ¿no? Eso se ha hecho para incrementar capacidad, o sobre todo cuando hay cambio de uso o cuando hay problemas de vibraciones también. O instalar, si hay la manera de colocar vigas de acero,
Nosotros podemos instalar también un reticulado de vigas de acero para incrementar la rigidez. Hay muchas soluciones a ese problema. Ahora, lo inicial que habría que hacer sería un monitoreo de las vibraciones. Ahí el Centro Experimental de Ingeniería tiene una línea que tiene que ver con monitoreo de vibraciones, y ellos tienen acelerógrafos portátiles que los pueden llevar al sitio donde se encuentra la losa y verificar cuál es la frecuencia natural que tiene eso y compararlo con las frecuencias permitidas, ¿no? Si es una losa de estacionamiento o una losa donde hay tráfico peatonal, porque es un paso peatonal que hay en alguna parte del edificio, en alguna circulación, hay normas que hablan de cuál es la frecuencia mínima que debe tener, natural, que debe tener esos sistemas para que no produzcan una oscilación incómoda, ¿no? Generalmente las vibraciones no es un problema de falta de capacidad, sino más bien de falta de rigidez, y eso lo que da la sensación no es que vaya a tener un problema de seguridad y que se vaya a caer, sino más bien una incomodidad en los usuarios, ¿no? Yo partiría, si hay una situación como esa, Hugo, yo partiría yendo al centro experimental para que instalen y monitoreen las vibraciones y nada como las mediciones de campo, y poder comprobar contra las normas existentes si es requerido o no rigidizar con alguna estrategia de rigidización que mencionaba, ¿no? Bien, aquí tengo a Raúl Reina. Adelante con su pregunta. Buenas tardes, profesor. La pregunta va orientada un poco al tema de las sillas para llevar el perfil del cable. De hecho, bueno, no tengo mucha experiencia con losas potenciadas como responsable de la construcción de una. Sí he visto más o menos el proceso, pero no le había puesto atención al tema del perfil, que usted menciona que es lo más importante, controlar el perfil vertical del cable para que el cable vaya a la altura que debe ir. ¿Cuál sería la distancia recomendable de colocar las sillas para controlar el perfil? Y de paso preguntarle si hay algún manual o algo así que pueda estudiar para reforzar el conocimiento en este sentido del sistema, no del sistema, sino del procedimiento constructivo, pues, correcto, y la buena práctica para construcción de este tipo de losas. Bien, muy buena su pregunta. A ver si tengo algo por aquí. Creo que por aquí tenía algo que... Ok. Realmente, para que una parábola esté definida, voy a irme acá a lo básico, donde tenía los perfiles. Si estas fueran nuestras columnas, o aquí pues, si estas fueran nuestras columnas o nuestros soportes, para yo definir una parábola queda definida con 3 puntos. Punto alto, punto medio y punto alto. Toda parábola en geometría analítica, para definir su ecuación, yo solamente necesito 3 puntos. Sin embargo, eso está bien para la matemática del diseño, pero para poder yo darle un perfil al cable, yo no voy a poderlo lograr con colocar una silla en un extremo, en el otro y en el medio. Necesito colocar sillas intermedias. Entonces, por lo general, una buena práctica es que estas sillas estén como a 1 metro de distancia, 1 metro, 1,20 metros, por ahí es lo que más o menos le va dando la forma esa del perfil variable para que la parábola sea la correcta, ¿no? Si no, queda muy flexible, ¿no? Entonces, entre 1 metro y 1,20 metros por ahí es lo que debiéramos utilizar para la posición de las sillitas. Y el manual que le puedo recomendar es el manual del Post-Tensioning Institute, el Post-Tensioning Manual
El PTI es el Post-Tensioning Institute, así se llamaría, Post-Tensioning Institute, que le menciona lo que yo acabo de decir del espaciamiento de las cuñas, perdón, de las sillas, y le va a mencionar muchas cosas más, ¿no? Del mismo proceso de tensado en sí. Las cuñas también, las sillas, es importante también, si las vamos a utilizar metálicas, hay unas que se hacen en taller, usted las puede hacer, o las puede hacer con barras de estas lisas número 2, que son barras de 1/4, usted puede doblarlas y darle la altura que requiere, desde las más pequeñas hasta las más altas. Se puede ir como de 2,5 centímetros, la más pequeña como a 18 centímetros, quizás la más alta. Pero lo más importante es pintarle las patitas, que sirve de guía y también le sirve de protección. Eso es bien importante, si no por ahí tiene un punto de ingreso para el ion cloruro, que es uno de los principales enemigos de nuestro refuerzo. Ok. ¿Cómo no, Raúl? A la orden. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Luis Alvarado. Adelante con su pregunta. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, le escucho. Adelante. Ok, mi pregunta es la siguiente. En relación al mortero que se lo coloca en la cavidad donde se hace el tensado, cuando él se rellena esa cavidad, ¿tiene que ser un mortero especial? Sí, mira, lo importante es utilizar, como es el mortero que va a servirle de recubrimiento al hueco que dejó el pocket former, aquí vemos al señor quitando los pocket former, ese mortero, lo primero que nosotros tenemos que hacer es pintar ahí lo que se ve de anclaje, ahí se alcanza a ver anclaje y cuña cuando se tensa, un buen spray anticorrosivo. Ahí yo veo poquito. Yo a este señor le diría que le dé otra mano, ¿no? Porque yo lo veo poquito ahí de spray anticorrosivo. Y utilizar un mortero. No es necesario utilizar un mortero tan especial. Si tuviera calidad realmente, puedo utilizar algún mortero de reparación especial. La línea Sika tiene muy buenos productos para eso. Sin embargo, con que tú utilices un mortero rico en cemento, porque el cemento es básico y nos va a brindar una excelente protección ahí al anclaje. Y si va a utilizar un mortero que tenga arena, también lavar bien esa arena para que no removerle las sales que trae, porque las sales con las que ella viene son corrosivas, vienen con alto contenido de cloruro y eso es crítico para ese mortero que nosotros vamos a colocar ahí. Así que lo recomendable sí es utilizar un mortero. Si es hecho en el proyecto, no hay ningún problema con eso, siempre y cuando sea un mortero rico en cemento, con poca arena o con una arena bien lavada. Eso es durabilidad. Eso es importante, ¿no? Y más en Panamá, que tenemos un ambiente muy agresivo. Nosotros tenemos humedades muy altas y altos contenidos de cloruro también, sobre todo en el Atlántico. Si usted va a la zona de Colón, allí hay una atmósfera muy agresiva, muy corrosiva. Entonces, allí la protección que podamos brindarle al refuerzo, tanto de cables como de barras, va a redundar en un buen comportamiento y una adecuada durabilidad. Ok, tengo por aquí a Xavier Domínguez. Sí, buenas tardes, doctor. Hola. Mi consulta es con el tema del punzonamiento. Lo que pasa es que lo que yo he visto, o sea, lo que he podido ver, lo típico es que se detallan soldados como refuerzo de punzonamiento. Sin embargo, en campo la gente pide mucho el cambio de soldado
a unas U de acero de refuerzo que ellos llaman cangreja. Sí. Sí, pero no sé qué tan factible sea este cambio. Ok, Xavier, buena pregunta, mira. El talón de Aquiles de toda losa en dos direcciones es el punzonamiento. Punzonamiento, lo ideal es que el concreto solo pueda resistir el cortante. Sin embargo, a veces eso no se puede. A veces tenemos luces muy grandes, a veces tenemos cargas elevadas, a veces tenemos espesores de losa muy delgados. Entonces, a veces no es posible utilizar ábacos. A mí me gusta mucho utilizar los ábacos, aunque sea un dolor de cabeza para los constructores, porque hay que bajar la formaleta alrededor del ábaco, pero para mí el ábaco es la mejor manera de resistir punzonamiento, porque esa resistencia es una losa engrosada donde el concreto solo va a proveer la resistencia. Y eso ayuda también a las deformaciones, también ayuda a la resistencia a la flexión, porque ahí tengo mayor capacidad al momento resistente. O sea que el ábaco solo o el drop panel le ayuda de múltiples formas, ¿no? Da más rigidez para las deflexiones, da capacidad a la flexión, da capacidad al cortante y suele ser económico, porque simplemente le estoy añadiendo unos 5 centímetros más a la losa o unos 10 centímetros más a la losa en esa zona. Pero el problema es que constructivamente a veces no se puede, sobre todo cuando el fondo de losa es el cielo raso en apartamentos. Nadie quiere ver ese sobreespesor de losas en esas zonas. Yo personalmente me sentiría muy cómodo viéndolo como ingeniero, ¿no? Yo sé que eso da seguridad, pero el resto de la gente no es así. Todo el mundo quiere ver su losa de placa plana por debajo sin ese sobreespesor allí, ¿no? Entonces, cuando no se puede, bueno, hay que reforzar. Los soldaditos o los studs proveen la resistencia al cortante, porque recuerden que el cortante es una grieta que va a ir como a 45 grados, más o menos. En losa no es 45 grados, es diferente por el preesfuerzo. Pero lo que va a hacer esa grieta es proveer la resistencia que le hace falta al concreto para el cortante. Entonces, lo que pasa con los studs es lo siguiente: si no son hechos de fábrica, porque hay hechos de fábrica que tú los puedes encargar y los instalas, hay una solución que a mí no me gusta, pero que los constructores lo hacen criollamente, que es agarrar barras y soldarlas a platinas, arriba y abajo. Y hacen un híbrido o una aproximación de lo que es un stud de fábrica, ¿no? Y esa soldadura alrededor de la barra, primero, que por lo general utilizan barras de acero A615 que no son soldables, y esa soldadura es siempre cuestionable, no es una buena práctica. Entonces, porque puede quedar cristalizada y no comportarse bien. Lo segundo es que esa longitud de soldadura alrededor de la barra es muy pequeña, muy pequeña. Lo que usted puede soldar ahí alrededor es una longitud del perímetro de esa barra, y eso es poquito. Pero a mí no me gusta esa alternativa. Yo prefiero, miren, antes de utilizar esos soldaditos criollos, yo prefiero utilizar lo que usted mencionaba, que son de estas barras de acero dobladas, que van haciendo como una sierra, ¿no? Sí, ellos le llaman cangrejas. Entonces, o utilizar estribos también, estribos cerrados, que eso, bueno, se instalan los estribos, te los puedes instalar, o ganchos también. El problema con eso es que a veces cuando las losas son muy delgadas, tratar de hacer un estribo en una losa de menos de 20 centímetros, el estribo ya va perdiendo las patas rectas esas que se quieren, y va quedando como una forma medio que elíptica, y eso le resta efectividad, ¿no? Pero si tienes losas de 19, 20, 21 centímetros, va a funcionar bien. Y los prefiero eso a el soldadito criollo de barra soldada contra platina, que eso no es garantía de que eso vaya a funcionar bien. Y si quiere hacer la prueba, vaya al laboratorio y lleva uno y lo ensaya a tensión para que usted vea cómo se desprende rapidito ese soldador. Así que no sé, Xavier, si le aclaraba la duda. Gracias.
Ahora, si es un cambio importante como debe pasar por la revisión del diseñador estructural y él, si van a hacer el cambio, le va a hacer el cálculo, bueno, si va a utilizar estribo, utilice tantos de tanto espaciamiento o cangrejas de tantas patas a tal espaciamiento. Bien, ahí tengo... Raúl, ¿tiene la mano levantada? ¿Se le quedó de antes o tiene otra pregunta? No, se quedó de antes, no sé cómo va. Ok. Ay, yo te la bajo acá, no te preocupes. Yo la bajo acá. Tengo a Luis Alvarado, tiene su mano levantada. Adelante con su pregunta. Sí, mi pregunta es la siguiente. Una vez pongamos sillas de acero, ¿no es un problema que luego el acero quede expuesto cuando quitemos la formaleta? Sí, precisamente con las sillas de acero, lo que buscamos es darle esa separación a las barras y a los cables del fondo del losa. Pero si estamos utilizando sillas metálicas, sí es importante darle su buena pintada para que quede protegida, porque ella va a quedar, es más, algunas veces las puedes hasta ver por debajo de la losa, porque ella está colocada contra la formaleta. En ese sentido, funcionarían mejor las sillas plásticas que no son corrosivas, pero son costosas, ¿no? Y muchas veces al constructor no le gusta utilizarlas porque le cuesta un poquito más, ¿no? Ahora, es una inversión, ¿no? Yo lo veo siempre como una inversión y como un seguro que no, realmente no es costoso para el beneficio que eso trae. Ok, gracias. ¿Cómo no? Gracias a usted. Bien, bueno, por mi parte, solamente me queda agradecerles su atención a la conferencia del día de hoy. En la próxima semana vamos a cerrar este ciclo de conferencias con la última charla, el 2 de julio, sobre las técnicas para la evaluación de estructuras existentes, algunas experiencias en Panamá. Así que para mí será un placer tenerlos de vuelta el próximo viernes para el tema número 4, tema de cierre de esta serie de webinars. Gracias a todos por su atención y nos vemos próximamente la próxima semana. Que pasen un feliz fin de semana a todos. Cuídense.